Ok, vamos a terminar esta clase lo que son las funciones y la siguiente clase vamos a empezar con lo que son los límites, ¿ya? Tenemos 2 semanas para el examen, 5 clases. Entonces vamos a dedicar las siguientes 4 clases a lo que son límites. Al final hablamos algo de eso, ¿ya? Entonces tenemos esta parte de funciones con dos temitas más. El primer tema es el álgebra de funciones. Entonces, el álgebra de funciones se refiere a realizar las 4 operaciones fundamentales con funciones, ¿de acuerdo? Entonces, definiremos así. Sean las funciones f de x con un dominio de f de x. Estamos definiendo la función, su dominio, ¿no? Y definimos la función g de x también con su dominio que va a ser dominio de x. Entonces, el álgebra de funciones dice así. Se puede realizar cualquier operación entre dos funciones, es decir, se puede, así que le anoto así, s de x, que va a ser f de x más g de x, que también se podría escribir así, ¿no? F más g de x. Se puede realizar esta, digamos, que va a ser f de x menos g de x, o lo que es lo mismo, se puede escribir f menos g de x. Y así podemos hacer la multiplicación también. F por g de x igual a, o podemos la división. Aquí en la división hay que poner una condición. G tiene que ser siempre distinto de 0. Entonces, cualquiera de estas operaciones existe, así mejor diremos, ¿no? Existe cualquiera de estas operaciones, ¿sí? Existe cualquiera de las operaciones, sí, solo sí, la intersección de sus dominios existe. Sí, solo sí existe dominio de F, intersección el dominio de. Si la intersección no existe, no existe la operación. Es así de simple. Cualquiera de las acciones se puede hacer siempre y cuando exista la intersección de los dominios. Este dominio de F, intersección dominio de G, existe. Es decir, es distinto de vacío en cualquiera de las operaciones. Aquí lo mismo. Ya se ve. Intersección del dominio de G. ¿Ya? Esto es sencillo. Entonces, lo único que hay que demostrar, en este caso de resolver el álgebra de funciones, es esto de aquí, que tienen que existir, es decir, que las dos funciones tienen que estar sobre el mismo dominio. Esa es la condición fundamental para hacer operaciones. Veremos un ejemplo. Pues, por ejemplo, voy a copiar dos funciones. Dar la función f de x que sea en que sea
y dada la función X en digamos estas dos funciones y lo que yo quiero encontrar es f más g de x. O cualquiera de las operaciones, no siempre tiene que ser la suma. F más G, F por G, cualquiera de las cuatro operaciones. Listo, entonces como primer paso, aquí antes de realizar la operación, es hacer desaparecer las funciones especiales, ¿sí? Hay que reemplazar por su equivalente. Entonces empezaremos. Para la parte entera de X. Es siempre mejor trabajar con la definición. La parte entera de X vale K. Desde K menores iguales que X, menores que K más 1. Listo. Y entonces tiene que ir desde menos 2 hasta 0. Parte entera de X. Lo haremos correr. Así es, ¿no? Aquí viene K. Aquí viene K menores iguales que X, menores que K más 1. Y aquí decimos si K es igual. Y damos valores, ¿no? ¿Para qué valor el lado izquierdo va a empezar en menos 2? Para acá menos, ¿no? Menos 2, entre menos 2, menos iguales que X, menores que menos 1. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Hasta 0. Damos el otro valor, 0. Perdón. Damos el otro valor, menos 2, menos 1. Reemplazando va a ser, borraremos. Dando el valor de menos 2, reemplazando, da eso, ¿no? K vale menos 2, desde menos 2 hasta menos 1. Ahora damos el otro entero. Reemplazando menos 1, desde menos 1, menores iguales que X y menores que 0. Ahí está. Entonces, la parte entera que está aquí tiene dos equivalentes, menos 2 y menos 1. Ahora para el valor absoluto veremos. Para el valor absoluto de X cuadrado más 2. ¿No? ¿Qué dice la definición del valor absoluto? Absoluto de X es X nomás cuando X es mayor o igual que 0. Y es menos X cuando X menor que 0. Así dice la definición. Y si se fijan, el absoluto de X cuadrado de X, esto siempre es mayor que 0, ¿no? Pondré siempre positivo, ¿no ve? Un número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, es positivo. Más 2 sigue siendo positivo. Entonces, según la definición, el valor absoluto de un número positivo siempre es el valor que está dentro del valor absoluto. Es decir, desharé las barras y simplemente queda la función. Así es, ¿no? Ok, entonces debemos hacer, en vez de f de x, mejor para ahorrar campo, hasta ahí. Esas dos funciones eran para f. Ahora haremos para g. Para g dice para parte entera de menos x. ¿No? Entonces, esta es su definición. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente desplazar lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, k menores iguales que menos x, menores que k más 1. Y despejamos la x. Entonces, lo que hay que hacer aquí es multiplicarle por menos 1, ¿no? Menos k mayores iguales que x, mayores que menos k1. Lo voy a acomodar. ¿Y en qué lugar tiene que estar ese menos parte entera de menos? Tiene que estar también entre menos 2 y 0. Entonces lo hacemos correr. Parte entera de menos x
va a ser igual. Aquí viene K y aquí viene este otro. Menos K es 1, menores que X y menores iguales que menos K. Y aquí dan los valores. Si K es igual a, y decimos, ¿para qué valor de X este lado tiene que ser? Ahí está, menos 2. ¿Para qué valor de X tiene que ser menos 2? Para 1, ¿no? Si K es 1, reemplazamos 1, 1 más 1, 2, menos 2, menores que X, menores iguales que menos 1. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hasta 0. ¿Cuál es el otro valor que tenemos que dar? 0, ¿no? Vale, 0. Reemplazando 0 más 1 es menos 1. Menor X, menores iguales que 0. Listo. Eso es. Ahora nos falta analizar la última función especial. X va absoluto de menos 3. Pondremos para absoluto de X menos 3. Esto en el lugar nos fijaremos entre 0 y 2. En 0, 2. Wow. En 0 hasta 2. ¿Listo? Entonces, otra forma de hacer es, ¿qué tal si grafican? Y es igual a absoluto de X menos 3. ¿Cómo es su gráfica? Su gráfica es así, ¿no? Es una B. En X igual a 3. Por este lado está lo que es Y igual a X menos 3. Y por el lado está Y igual a 3 menos 6, ¿no? Cambia de signo. Ahí está su definición de valor absoluto que hemos puesto más antes. Para X mayores, que en este caso que 3, es positivo, aparecen las barritas. Y para X menor 3, cambia de signo. Así es. Y ahora, ¿en qué parte el dominio? El de 0 a 2. De 0 a 2, ¿dónde es? Aquí es, desde 0 hasta 2. Ese es este dominio. Esto sería 2. Entonces, este lugar, gráfica en azul, ¿qué se llama? Se llama igual a 3 menos X. Entonces, simplemente es el absoluto de X menos 3 va a ser igual a 3 menos X. De forma gráfica hemos hecho eso. Listo. Y eso lo reemplazamos en las funciones. F de X es igual. Empecemos. Los primeros eran para F, ¿no? Ahí está. Para entera de X tiene dos equivalentes. En vez de esta X, en vez de esa parte entera, reemplazamos estos dos equivalentes. Desde menos 2 a menos 1 y desde menos 1 hasta 0. Entonces sería 4X menos 2 y 4X menos 1. Reemplazado va a ser 4X menos 2 y 4X menos 1. Desde menos 2 menores iguales que X menores que menos 1. Menos 1 menores iguales que X menores que 0. ¿Está bien? Veremos. Está bien, ahí está, este era el primero. El segundo, el absoluto de X cuadrado más 2. De 0 a 6 simplemente era X cuadrado más 2. Entonces reemplazamos. X cuadrado más 2 menos 1 va a ser X cuadrado más 1 nomás, ¿no? X cuadrado más 1 desde 0 menores iguales que X menores que 6, ¿será, no? Veremos. Eso estoy bien. Pues sí, menores que 6. Listo, ahí está. Ahora el otro. Parte entera de menos X, aquí está. Vale 1 y 0. Desde menos 2 hasta 0. Parte entera de menos X menos 5X. Entonces, en vez de esa parte entera de menos X, reemplazamos 1 y 0. G de X va a ser así. G de X. 1 menos 5X y
0 menos 5x. ¿Desde dónde? Desde menos 2 menos iguales x menores que menos 1. Desde menos 1 menores iguales x menores que 0. Listo. Y el otro valorcito. Ahí está. Valor absoluto de x menos 3 entre 0 y 2. ¿Cuánto vale? Ahí está su equivalente en rojo. Esto simplemente es 3 menos x entre 0 menores iguales que x y menores que 2. Así tiene que estar, jóvenes. Es lo primero que hay que hacer para hacer cualquier operación. Y ahora recordamos. Esto podemos y acomodaremos mejor. ¿No? Recordamos, ¿no? Si existe f más g de x, entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar el dominio de f intersección el dominio de g. También tiene que existir. Esa es la condición. Para eso, ya sabemos, estas son las funciones. Este que sea f1, esto que sea f2, esto que sea f3. Entonces, este es su dominio de cada uno, ¿no? Dominio de f1, dominio de f2, dominio de f3. Lo mismo este lado. Esto es g1, este es g2 y esto es g3. Y cada uno de estos es su dominio. Dominio de G1. El otro sería dominio de G2 y dominio de G3. ¿Hay campo? Uy, ya no hay campo. Voy a copiar para pasar a la otra hoja, ¿ya? Por favor. F de X es igual. El primero es 4X menos 2 en menos 2 hasta menos 1. El segundo es 4X menos 1 desde menos 1 hasta 0. El otro es X cuadrado más 1 desde 0 hasta 6. Y el otro, G de X. Él es 1 menos 5x desde menos 2 hasta menos 1. El otro es menos 5x nomás desde menos 1 hasta 0. Y el otro es 3 menos x desde 0 hasta 2. Ya, con eso vamos a la otra hoja para no estar ahí pajareando. Entonces tenemos así. F de X. G de X. Listo. Entonces ya nos hemos dicho, para que haya la suma, la intersección de los dominios tiene que ser distinto de 0. Entonces esto ya saben. Dominio de F1, dominio de F2 y este dominio de F3. Dominio de G1, dominio de G2 y dominio de G3. Y hay que hacer uno con uno. No es difícil esto. Entonces, primero, dominio de F1, intersección, dominio de G1. Dominio de F1, intersección, dominio de G2. Dominio de F1, intersección, dominio de G3. Y así seguimos. El primero con cada uno de los otros. El segundo, dominio de F2,
Intersección dominio de G1. Dominio F3, no, perdón, dominio de F2, intersección dominio de G2. Dominio de 2, intersección dominio de G3. Dominio de 3, intersección dominio de G1. Dominio de F3, intersección dominio de 2. El último, dominio de 3, intersección dominio de 3. Listo. Y ahora copiaremos, pues. Dominio de F1 es desde menos 2 hasta menos 1. Intersección dominio de G1, que es de menos 2 hasta menos 1. Lo mismo el otro. Dominio menos 2 hasta menos 1. Intersección dominio de G2 desde menos 1 hasta 0. Lo mismo, dominio de F1, que es desde menos 2 hasta menos 1. Intersección dominio de G desde 0 hasta 2. Voy a copiar todo, ¿ya? Dominio de F2 es de menos 1 hasta 0. Intersección el dominio de F2 desde menos 1 hasta 0 también. Dominio de F2. Ah, perdón, está mal este, ¿no? Dominio de F1 era. Desde menos 2 hasta menos 1. Desde menos 1 hasta 0. Y desde 0 hasta 2. El otro es dominio de F3, que es desde 0 hasta 6. Intersección. Está mal. Desde menos 1 hasta 0. E intersección de 0 hasta 2. Listo. Y lo que hay que ver es si existe intersección. Desde menos 2 hasta menos 1, intersección desde menos 2 hasta menos 1 se intersectan en menos 2 hasta menos 1. Así es. El otro, desde menos 2 hasta menos 1 abierto. Intersección de menos 1 cerrado hasta 0. ¿Se intersectan? No se intersectan, ¿no? Porque en la frontera donde se chocan, uno es abierto, el otro es cerrado. Se intersectan si los dos son cerrados. Por lo tanto, esto no se intersecta. Vacío. El otro, desde menos 2 hasta menos 1, intersección de 0 hasta 2, tampoco se intersecta. Vacío. El otro, desde menos 1 a 0 y desde menos 2 hasta menos 1. No se intersectan, ¿no? Vacío. Desde menos 1 hasta 0 y desde menos 2 a menos 1. El otro, desde menos 1 a 0, intersección de menos 1 hasta 0, si se intersectan en de menos 1 hasta 0. El otro, desde menos 1 hasta 0 y de 0 hasta 2. Como los ceros son abiertos, vacío. El otro, desde 0 hasta 6, desde menos 2 hasta menos 1, vacío, ¿no? El otro, desde 0 a 6 y de menos 1 hasta 0, vacío. El otro, de 0 hasta 6 y de 0 hasta 2. Se intersectan desde 0 a 2. A ver, revisen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solo existe esta operación, que era F1 más G1. F1 más G1. Existe esta operación, que había sido F2 más G2. Existe la última operación, que había sido F3 más G3. Oh, perdón, F3 más G3, no es G de 3.
¿Listo? Y con eso hacemos f más g o división o multiplicación cualquiera va a ser igual a E1 más G1. ¿En dónde era su dominio? Aquí está su dominio. Este es el nuevo dominio. Desde menos 2 hasta menos 1. Desde menos 2 hasta menos 1. F2, G2, ¿cuál es su dominio? Ahí está, de menos 1 hasta 0. Desde menos 1 hasta 0. Y F3 más G3, ¿cuál es su dominio? Desde 0 hasta 2. Y aquí simplemente hay que ver cuáles son las funciones. F1 más G1. Ahí están las funciones. F1 es 4 menos 2 y G1 es 1 menos 5X. Entonces simplemente hay que sumar 4X menos 2 más 1 menos 5X, nada más. 4X menos 2 más 1 menos 5X. ¿Qué va a quedar? Menos 2 menos 1 hace menos 1 más 4X menos 5X más menos X. Y eso es. El otro es F2, G2. Ahí está. F2 es 4X menos 1 y G2 es menos 5X. 4X menos 1 y menos 5X. Eso es menos 1 menos X también. ¿Está bien? Sí, 4X menos 1 menos X. Y el último es F3 más G3. X cuadrado más 1 más 3 menos X. X cuadrado más 1 más 3 menos X. Y entonces esto sería X cuadrado menos X más 4. ¿Listo? Eso es, jóvenes. Así se hace la suma. Entonces, lo difícil no es sumar funciones. Lo que aquí es un poco más moroso es encontrar en qué dominio van a intersectar las dos funciones. ¿Ya? Eso es. Aquí creo que hemos cometido un errorcito, ¿no? El valor absoluto, ¿cómo era la función? ¿Dónde está? ¿Cuál era? Ah, aquí está. La función era f de la última, ¿no? Esta última era el absoluto de, eso nos cometió el error, era el absoluto de x cuadrado más 1 menos 3 era, en 0 y 6. Y entonces demostrado que este absoluto era simplemente x cuadrado más 1. Aquí me olvidó ponerle los 3. Eso falta. Entonces sería x cuadrado menos 2. La suma sería x cuadrado menos 2 más 3 menos x. Eso lo arreglaremos. ¿Ya? X cuadrado menos 2 más 3 menos x. Entonces va a ser x cuadrado menos x más 1. Entonces no hay mucho problema. Algebraicamente se suman o se multiplican o se dividen función a función. Digamos, la división hubiera sido, digamos, F1 sobre G1, 4x menos 2 sobre 1 menos 5, 1 menos 5x. O la multiplicación es 4x menos 2 por 1 menos 5x. La cosa es el dominio. Esto es lo que hay que encontrar. ¿Listo? Esa operación no es difícil, simplemente hay que intersectar las funciones. Veremos la otra operación. La otra operación se llama función compuesta. Una función compuesta. Función compuesta tiene varias interpretaciones. Definiremos así. Sea f de x igualito, ¿no? Como hemos hecho en las operaciones algebraicas con dominio de f, el dominio de f de x. Y sea g de x con dominio de g de x. Entonces, ¿cómo se llama? La composición de funciones. Denme un minutito. Entonces,
Lo primero que podemos poner es la notación. Este símbolo, que es un cero pequeño, se denomina símbolo de composición. Es el símbolo de composición. ¿De acuerdo? Entonces, si F y G son dominios, entonces puede existir. Aquí abajo lo voy a anotaremos nomás aquí. Eso de ahí, que es lo mismo que escribir. Así, ¿no? O puede existir este otro. Así. Entonces, estas composiciones se leen siempre de derecha a izquierda. El primero quiere decir G compuesto con F y el segundo quiere decir F compuesto con G. Aquí anotaremos, ¿ya? Esto es G compuesto con F. Así es. Y el otro quiere decir F, aquí le arreglaremos, compuesto con G. Compuesto con G de X. Así es, ¿ya? Esa es una nueva operación entre funciones, la composición. Ahora veremos, anotaremos sus propiedades primero. La primera propiedad, G compuesto con F es distinto de F compuesto con G. Perdón. Es decir, no acepta la propiedad conmutativa. Aquí tenemos una función más, h de x. Entonces, f más g compuesto con h es igual. H compuesto con g más h compuesto con g. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad? Respecto allá. Los dominios ahora, ¿ya? Para G compuesto con F. Entonces, su dominio es igual, siempre de derecha a izquierda, ¿no? Ahí está la composición. De derecha a izquierda para G compuesta con F. Su dominio es igual a ¿qué? A X que pertenece al dominio de G. A X que pertenece al dominio de G. Intersección SG que pertenece al dominio de F. Así es. Así se calcula. El otro, para el dominio de F compuesto con G. Para el dominio de F compuesto con G. Siempre de derecha a izquierda. Empezamos por X que pertenece al dominio de F. Intersección SF que pertenece al dominio de G. Así va a ser. Eso es.
¿Listo? Ahora la interpretación. ¿Cómo se interpreta? Vamos a ver dos interpretaciones. Primero veremos la interpretación algebraica. Interpretación algebraica. Por ejemplo, G compuesto con F quiere decir que dentro de la función F está la función G. Es algebraicamente la composición. Que una función está dentro de la otra función. O de la otra composición, F compuesto con G. F compuesto con G de X quiere decir que dentro de la función G está la otra que se llama F. Así es la interpretación algebraica. No podemos hacer un ejemplo. De X que sea, digamos, la raíz de X menos 3 sobre X. Y G de X que sea X cuadrado menos 1. Entonces, si hacemos la primera composición, G compuesto con F, quiere decir que dentro de F está G. Entonces, eso es así. La raíz, en vez de X ponemos G de X. Sobre G de X. Y eso se puede escribir así. La raíz de X cuadrado menos 1 menos 3 sobre X cuadrado menos 1. Entonces, X cuadrado menos 4 sobre X cuadrado menos 1. Esa es la compuesta. G compuesto con F. O podemos ir al lado, ¿no? F compuesto con G. F compuesto con G quiere decir que dentro de G está F de X. Entonces, ¿qué es G? G es X cuadrado más 1. Pero dentro de G tiene que estar F. F de X al cuadrado menos 1. Eso va a ser la raíz de X menos 3 sobre X al cuadrado menos 1. Y aquí vamos a cancelar este con este y va a quedar. Si hacemos operaciones, X menos X queda menos 3 sobre X, ¿no? Así sería. Esa es la primera interpretación, la algebraica, ¿no? Algebraicamente, ¿qué quiere decir una composición? Que una función está dentro de la otra función. Listo, la analítica ahora. Pasaremos a la otra hoja. La interpretación analítica. Podemos empezar de la definición, ¿no ve? ¿Cómo era la definición de función? Hemos hecho dos conjuntos cuando hemos hecho la definición de función, ¿no? Una función es una relación de tipo especial entre dos conjuntos y ahí hemos hecho la diferencia en lo que era una aplicación y una función, ¿no? Veremos de forma general nomás. Entre dos conjuntos en la que a cada elemento del conjunto A le pertenecía un único elemento del conjunto B. Eso era función, ¿no ve? Eso era función. Esto es función. Y entonces, ¿qué es composición? Composición es el mismo concepto, pero que se extiende a tres conjuntos. Sería así. Esto que sea F, esto que sea E. Entonces, los elementos del primer conjunto son X, ¿no? Los elementos del segundo conjunto son Y. Por ejemplo, en esto, aquí hay elementos X y habían los elementos Y. ¿Y cómo se escribe Y? Se escribe siempre F de X, ¿no? Así se escribe.
Fíjense, Y es igual a F de este elemento, del que está aquí. Y es igual a F de este elemento. Si hacemos lo mismo en este conjunto, pues ya está, Y es igual a F del primer elemento. Si repetimos lo mismo en el último, en el tercer conjunto, si repetimos lo mismo, este conjunto se va a llamar Y igual a G de elemento que se llama FD. Eso es, ¿no? Composición, analíticamente, es extraer el concepto de función que se da entre dos conjuntos, el de partida y el de llegada, a tres conjuntos. Entonces, composición, se dice, es el camino directo del conjunto A al conjunto C sin pasar por el conjunto B. Y eso, como nos demostrado, es lo que se llama F con G, ¿no? Ahí está demostrado lo que nos he hecho. ¿Está bien? Eso es composición. El camino directo del conjunto A al conjunto C sin pasar por el conjunto B. Pero también podemos venir hacia el otro lado. Desde el conjunto C también se puede ir al conjunto A. Y en este caso la composición va a ser al otro lado, ¿no? Va a ser G compuesto con F. F compuesto con G es el camino directo de A a C sin tocar B. Y G compuesto con F es el camino directo de C hasta A sin tocar B. Eso es. ¿De acuerdo? Esas son las dos interpretaciones que tenemos. Hay una más, la interpretación gráfica, pero aquí en aquí en esta computadora no puedo graficarlo, ¿ya? Esta interpretación lo vamos a dejar nomás, pero hay una interpretación gráfica. Hay que intersectar con una recta que forma una vecindad y aquí se va a hacer complejo. ¿Listo? Así es, con esto estamos bien nosotros. Con la interpretación algebraica y la interpretación analítica, que sería como la definición de función. Esta sería la definición de función. ¿Qué es función? Es el camino directo del conjunto A al conjunto C sin tocar el conjunto B. ¿O qué es también al otro lado? Es el camino directo del conjunto C al conjunto A sin tocar nunca el conjunto B. Eso es. Veremos un par de ejemplos. Déjenme ver. Por aquí debo tener un par de ejercicios. Ajá. A ver, es sencillo. Si esto es f de x cuadrado menos 1, menos 7, menores que x, menor o igual que 1. El otro es 2 sobre x menos 2, más 2, de 1, menores que x, menores iguales que 5. Y tengo g de x, que es 3x menos 1 entre menos 3 menores iguales que x menores 4. Y es 4, no, es 2x sobre x más 1 entre 4 menos que x y menos iguales que... ¿Qué pasa con esto? Listo. Y nosotros queremos encontrar g compuesto con f. Eso queremos encontrar. Para eso, recordamos, ¿no? Para g compuesto con, ¿cómo es su definición? El dominio de g compuesto en f, que es igual, de derecha a izquierda siempre, x que pertenece al dominio de g,
intersección SG que pertenece al dominio de F. Esa es la definición. Y entonces, ya saben, el primer paso, si hubiera funciones especiales, es eliminar las funciones especiales. Como en este caso no hay funciones especiales, directamente. Esto es G1, esto es G2. Esto es el dominio de G1 y esto es el dominio de G2. Esto es G1, esto es F2 y esto es el dominio. Dominio de F1 y dominio de F2. Y hay que hacer uno con cada uno, pues como en la suma. Empezaremos. Dice X que pertenece al dominio de G1, intersección SG1 que pertenece al dominio de F1. Ya está, haremos el otro. X que pertenece al dominio de G1, intersección SG1 que pertenece al dominio de F2. Ya está, haremos el otro. X que pertenece al dominio de 2, intersección SG2 que pertenece al dominio de F1. El X pertenece al dominio de G2. Intersección S2 que pertenece al dominio de 1. Así es. Esas, ¿no? El G1 con los dos, F1 y F2, y el G2 también con los dos. Listo. Pasaremos a hacer. Todo esto, X que pertenece al dominio de G1, simplemente es el dominio de G1. El dominio de G1 es menos 3 hasta 4. Intersección, el G1 es 3X menos 1, que pertenece al dominio de F1. El dominio de F1 es de menos T hasta 1. Y así hay que hacer todos los demás. El dominio de G1 es desde 3 a 4. Intersección SG1, que es 3X menos 1, que pertenece al dominio de F2, que es desde 1 menores que X, menores iguales que 5. Ahora, X que pertenece al dominio de G2, G2 es, el dominio de G2 está ahí, desde 4 hasta 8 cerrados. Intersección SG2, 2X sobre X más 1, que pertenece al dominio de G1, que es desde menos 7 hasta 1. El otro lo mismo, X que pertenece al dominio de G2, es desde 4 hasta 8. Intersección SG2, 2X sobre X más 1, que pertenece al dominio de F2, ¿no? Ah, no, perdón. Aquí hay un error, ¿no? X que pertenece al dominio de F2, intersección G2 que pertenece al dominio de F2. Este con cada uno de estos y este con cada uno de estos. Así era. Dominio de G2 es desde 1 hasta 5. Y esa desigualdad hay que resolver. Hay que resolver cada una de estas. Yo voy a resolver la primera. Dice así, ¿no? 3X menos 1 que pertenece a 7 a menos 7 a 1. Eso es igual a decir que menos 7 es menos iguales que 3X menos 1. Menores que 1. Es lo mismo, ¿no? Y despejar. Menos 1 al otro lado como más 1 es menos 6. Menores iguales 3X. Y menos que 2. Dividiendo, menos 6 sobre 3 es menos 2. Menos iguales que X y menos que 2 tercios. ¿Listo? Ya tenemos eso.
El otro podemos resolver. 3x menos 1, que pertenece desde 1 menores que x, menores iguales que 5. 1 menores que 3x menos 1 y menor iguales que 5. Despejando, 2 menos que 3x y menor iguales que 4. Dividiendo, Pero lo mismo que perdón, lo que de aquí ya 5 parte. más 1, 6, ¿no? 2 tercios menores que x, menores que 6 sobre 3, 2. Esto es lo mismo. Listo. Esto es x sobre x más 1, que pertenece a menos 7 hasta 1. Esto es menos 7 menor o igual a 2x sobre x más 1. Y menores que 1. ¿Cómo se resuelve esto? Primero este lado y luego ese, ¿no? Resolveremos aquí abajo el primero. Ese resolvemos primero. Acomodando. Mayores que 0, factorizando al máximo. 9, apague su micrófono, por favor. 9x7, x más 1. Aquí tenemos que x es igual a 7, a 7 novenos. X es igual a menos 1. Aquí, sí. Recta real. Menos 1 y menos 7 novenos, ¿no? Los dos abiertos. Por aquí está el 0. Si x es 0, arriba positivo, abajo positivo. Mayor que 0, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Esto es desde menos 1, perdón, desde menos infinito hasta menos 1, unión de menos 7 novenos hasta infinito. Así es, eso es de 1, ¿no? Podemos resolver de 2. De 2 es 2x sobre x más 1 menores que 1. Sería 2x menos 1 sobre x más 1. 2x menos x menos 1 sobre x más 1. Aquí tenemos que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Recta real, menos 1, 1. Si x es 0, que está aquí, reemplazando negativo, positivo, menos entre más da menos, menores que 0, verdadero, ¿no? Falso y falso. Solución de menos 1 hasta 1. Esto es de 2. Ahora, ¿cuál es la solución de la desigualdad? Es la solución de esa desigualdad, es la solución de 1, intersección 2, ¿no? Esa es la solución. Intersectaremos desde menos 1 hasta 1. Intersección desde menos 1 hasta menos infinito. Y de menos 7 novenos al infinito.
donde se intersectan desde menos 7 novenos hasta 1. Eso es. Ya está. ¿Eso para cuál era? Ah, para este era. Y nos falta resolver el otro. Nos falta resolver 2x sobre x más 1, que tiene desde 1 hasta 5. Esto es 1 menores que 2x más 1, menores iguales que 5. Y se resuelve igualito, ¿no? Esta es la desigualdad 1, esta es la desigualdad 2, y la solución va a ser desigual 1, intersección desigual 2. Díctenme, por favor, jóvenes. Nos daremos unos 3 minutitos para los resuelvan y me dictan. ¿Ya? Por favor.
Ingeniero, ¿le puedo dictar la intersección de Ok, dominios? dale. Ya. Cerrado desde 5 tercios, coma, Hasta hasta 1. Abierto. cerrado, Menos, abierto el 1. abierto. ¿Listo? Menos 5 tercios. A ver, ¿cómo era? Desde 5 tercios hasta uno cerrado, ¿está bien eso? Menos 5 tercios. Aquí le pongo menos 5 tercios. No, negativo es el 5 tercios. Ah, desde menos 5 tercios hasta uno. Sí, sí. Ay, ay, ay. Claro, 5 tercios más grande. Cerrado en menos 5 tercios hasta uno. Listo. Entonces ya tenemos todas las soluciones. Reemplazaremos. Aquí. Voy a borrar esto. Entonces todo esto ya tenemos. Con otro color. Todo esto ya hemos hecho. Aquí está. El primero es esto, ¿no? Desde menos 2 hasta 2 tercios. Cerrado en los 2 hasta 2 tercios. Este también ya tenemos. Aquí está. Desde 2 tercios abierto hasta 2 cerrado. Este también ya tenemos. Aquí está. Desde menos 7 novenos hasta 1. Desde menos 7 novenos hasta 1. ¿Así era? Los de menos 7 novenos hasta 1. Y el último es el que me han dado desde menos 5 tercios hasta 1. Entonces lo único que resta es hacer la intersección. Esto, intersección esto. ¿Dónde se intersectan? Desde menos 3 hasta 4 y desde menos 2 hasta 2 tercios. ¿Dónde se intersectan? ¿O no se intersectan? ¿Qué dicen? Desde menos 2 hasta 2 tercios. Exacto, ahí intersectan, ¿no? Desde menos 2 hasta 2 tercios. Listo. El otro, desde 2 tercios hasta 2, desde menos 3 hasta 4. ¿Dónde se intersectan? Se intersectan desde 2 tercios hasta 2, ¿no? Eso está dentro de 3 hasta 4. Desde 2 tercios hasta 2. El otro, desde 4 hasta 8, intersección, intersección desde menos 7 novenos hasta 1. ¿Dónde se intersectan? No se intersecta. No se intersectan, ¿no? Este es de 4 a 8 y este es hasta 1 nomás. Entonces, este es vacío. El otro, ¿dónde intersectan? De 4 hasta 8 o desde menos 5 tercios hasta 1. Tampoco se intersectan. Tampoco se intersectan. ¿Estamos de acuerdo? Así va a ser. Ahí entonces solo existen dos composiciones. Las otras vacíos no existen. ¿Listo? Me voy a copiar para pasar a la otra hoja. Existe G1 compuesto con F1. G1 compuesto con F1. ¿Y cuál es su dominio? Ahí está, el que está en azul. Desde menos 2 hasta 2 tercios. También existe G1 compuesto con F2. Ahí está su dominio, ¿cuál es? Desde 2 tercios hasta 2. ¿Y cuáles son las funciones? Ahí están las funciones. Voy a copiar. F de X será
Ya, con eso me iré a la otra hoja. Ya hemos terminado aquí. Pasando a la otra hoja, tenemos esto como resumen. F de X primero anotaremos. F de X será X cuadrado menos 1 desde menos 7 hasta 1. Y el otro era 2 sobre X más 2 desde 1 hasta 5. Ya, el otro era G, que era de 3X menos 1 desde menos 3 hasta 4. Y el otro era 2X sobre X más 1 de 4 hasta 8. Hasta 8. Y de resolver el problema, nosotros hemos encontrado que había G1 compuesto con F1 y ha dado el resultado, la intersección ha dado desde menos 2 hasta 2 tercios. El otro era G1 con F2, ¿no? Cuyo resultado de intersección ha dado de 2 tercios hasta 2, ¿está bien? Eso es de 2 tercios hasta 2. Entonces, con esos datos que tenemos, solo podemos escribir así. G compuesto con F va a ser igual. G1 compuesto con F1 desde menos 2 hasta 2 tercios. Y G1 compuesto con F2 desde 2 tercios hasta 2. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que dentro de F1 está G1. Y eso quiere decir que dentro de F2 está G2. Copiamos nomás ya. Así es. Entonces, ahí están las funciones. ¿Cuál es F1? F1 es X cuadrado menos 1. Dentro de F1 tiene que estar G1. ¿G1 qué es? 3X menos 1. Si hago la composición, dentro de F1 tiene que estar G1. 3X menos 1 al cuadrado menos 1. Donde desde menos 2 hasta 2 tercios. Listo. Ahora el otro. Dice G2 tiene que estar dentro de F2. Ahí está F2, es 2 sobre X más 2. ¿Está bien? Eso es. Y G era 2X sobre X más 1. Entonces, simplemente lo metemos adentro, ¿no? 2 sobre X, pero en vez de X ponemos 2X sobre X más 1 y más 2. Esto entre 2 tercios y 2. Listo, jóvenes. Esa es la función compuesta de G compuesto con F. Si quiero hacer F compuesto con G, hay que repetir todo el procedimiento y leyendo de derecha a izquierda. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer F compuesto con G. Esto quiere decir que dentro de G está F. Y entonces para encontrar su dominio tiene que ser X pertenece al dominio de F. Intersección es F que pertenece al dominio de G. Con cada uno. X pertenece al dominio de F1, intersección F1 que pertenece al dominio de G1. El mismo procedimiento, pero hay que cambiar las funciones. Así es. Un problemita más que por ahí aparece el examen, ¿ya?
Y con eso tenemos. Nos daremos tres funciones. F de X que sea X menos 2 sobre X. F de X que sea X más 1 sobre X menos 1. Y tenemos F compuesto con H compuesto con G. Eso no he puesto. Que sea X más 2 sobre X menos 3. Y yo quiero encontrar HX. ¿Listo? Entonces, lo que me he olvidado poner en las propiedades es que la función compuesta acepta la propiedad asociativa, acepta la propiedad distributiva, pero no acepta la conmutativa. ¿Ya? Entonces me he olvidado anotar la asociativa. F compuesto con H o G compuesto con H es lo mismo que decir se puede escribir así, ¿ya? Esta también es una propiedad. Entonces, para resolver ese ejercicio, esto puedo escribir así, ¿no? Eso es X más 2 sobre X menos 3. Pero esto ya es una nueva función. Ya nos ha demostrado que G compuesto con H es otra función, ¿no? P, ¿qué tal? Entonces, esto es P compuesto con F, que sigue siendo X2 sobre X menos 3. Ahora, ¿qué propiedad algebraica cumple esto? Cumple que dentro de F es P, ¿no? Esa propiedad cumple. Listo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Déjenme fijarme. FG y queremos H. Allá. Eso se cumple, ¿no? Hasta ahí. Pero aquí tenemos F de X. Fíjense, F de X es X menos 2 sobre X. Y aquí puede ser un cambio variable. X que sea P de X. Entonces va a ser F de P de X. En vez de X estoy poniendo P de X, ¿no? P de X menos 2 sobre P de X. Y va a ser. Ahora fíjense, estos dos son iguales, ¿no? Si los lados de izquierdo son iguales, los lados derechos también tienen que ser iguales, pues. Y de ahí se cumple que P de X menos 2 sobre PX es igual a X más 2 sobre X menos 3. Y de ahí hay que despejar P de X. Dicten, jóvenes, despejen, favor. Y me dictan, ¿cuánto sale P de X? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes?
Menos 2 quintos. Arriba menos quintos. Menos 2 quintos por x menos 3. Todo por x menos 3. Eso nomás sale así. Sí, eso me salió. Ok. ¿Todos de Sí, Inge. acuerdo? Sí, Inge, Ok, está ya. bien. Menos 2 quintos de x menos 3. Entonces, ¿ya? Menos 2 quintos de x menos 3. Listo. ¿Pero qué era P? Aquí está. P era G compuesto con H. Volveremos a esa variable, pues, ¿no? Aquí abajo voy a poner ya. P de X es igual a menos 2 quintos de X menos 3. Pero P era G compuesto con H, que es lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? G compuesto con H. Quiere decir que dentro de H está X, ¿no? Así es. Y esto es menos 2 quintos de X menos 3. Pero ¿qué tengo que aquí arriba? Tengo G de X. Aquí está. G de X. G de X es menos 1 sobre X más, creo, ¿no? Aquí ponemos. Pero, así no. G de X es X más 1 sobre X menos 1. X más 1 sobre X menos 1. Eso es G de X. Y entonces los reemplazaré, pues en vez de este H, los reemplazaré. En vez de este H, G de X es X más 1 sobre X menos 1. Y eso es igual a menos 2 quintos de X menos 3. Listo. Eso es. Las funciones se pueden escribir de dos formas. Cuando está en esta forma, quiere decir que está explícita. Y cuando tiene algo ahí adentro, es compuesta, ¿no? Pero también se le llama de forma implícita. ¿Ya? Está en su forma implícita. Entonces, esta función que ven aquí, que viene de la compuesta, ¿no? En vez de g de x reemplazado, que se llama, les reemplazado x más 1 sobre x menos 1, está de forma implícita. Mi pregunta era contra hx, y h de x está de forma explícita. Entonces, para la forma explícita, sin cambio de variable. Z que sea x más 1 sobre x menos 1. Y de ahí se despeja x. Z por x menos z es igual a x1 factorizando x. Z menos 1 es 1 más z. ¿Está bien? Z menos x, x menos 1 y x va a ser z es 1 sobre z menos 1. Lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Listo. Y reemplazamos en h. H va a ser, en vez de x más 1 sobre x menos 1, tenemos z igual a menos 2 quintos de x. Ese es z más 1 sobre z menos 1, menos 3. Haciendo operaciones, ¿cuánto sale hz? Menos 2 quintos, z más 1 menos 3z, más 3, sobre z menos 1. Esto me molesta. Va a quedar menos 2 quintos de 3 más 1 es 4. Z menos 3z es menos 2z. Z menos 1. Eso es. Y aquí se hace otro cambio de variable.
que se dice z es igual, z es una variable muda, entonces vamos a hacer z igual que x. H de x va a ser igual, introduciendo el menos 2/5, va a ser 2/5, o si quieren, voy a factorizar, va a ser 4/5 de 2 menos z sobre 1 menos z. ¿Está bien? Ah, perdón, en x ya estoy, pues, 2x menos 1 sobre x. Así va a ser, jóvenes. Este es simplemente procedimiento algebraico. El otro que se ha hecho es procedimiento analítico, ¿ya? Para los mínimos. Pues, ¿Y la inversa en qué? ¿cómo? La inversa en qué? Se hace nomás la inversa, pues ya hemos visto. X cambia y se despeja variable y. Eso en el primer, cuando en estos rangos he puesto, ¿no ve? Se cambia X por Y se despeja Y esa es la función inversa. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ok. En la parte de función inversa, el ayudante va a hacer unos 2 problemas porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos 4 clases para hacer límites. Entonces, la siguiente semana vamos a empezar con límites. Al ayudante le voy a dejar que haga unos 2 problemas de función inversa. No es difícil, simplemente es cambiar las variables y despejar, ¿no? Para el tema de límites, les voy a subir un par de PDFs para que lean la parte teórica. Y entonces yo directamente voy a entrar a la parte de resolución de límites, ¿de acuerdo? Ya, les voy a subir un PDF o 2 para que vean qué es el concepto de límite. Ya, las propiedades, etcétera. Y yo les voy a subir simplemente en la siguiente clase hacemos ¿cómo se llama? La práctica, resolución de límites. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok. Hasta el siguiente lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge.